Proyecto Puente Periodismo Diferente. Gracias por estarnos acompañando. Te recuerdo, proyectopuente.com.mx y me voy hasta la Ciudad de México, ahora con Ana María Salazar, ex integrante del gobierno de Estados Unidos en la época de Bill Clinton también, y que ha estado siguiendo estas negociaciones que pues lo hemos dicho desde el lunes con Dole Esteves, con nuestros colaboradores, ahora contigo, estimada Ana María, qué gusto saludarte, porque pues Donald Trump es un bully, ¿no? Y a él hay que o ponérsele fuerte o ignorarlo, o no sé, ¿cómo estás viendo lo que está pasando desde Washington? Ana María, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, yo creo que claramente el estilo de negociar con un presidente como Donald Trump es muy diferente a cómo se negociaba, por ejemplo, cuando estaba de presidente Bill Clinton, o hasta el mismo George W. Bush o el mismo Obama, en donde eran, eran negociaciones en donde sí se hacía gran esfuerzo de más allá de las diferencias que hay que puede haber entre ambos países y diferencias pues fundamentales, pues siempre se buscaba que las negociaciones no dañaran la relación a largo plazo. O sea, que se cuidaba la relación porque pues sí había un reconocimiento entre ambos países de que la seguridad nacional de ambos países en parte depende de la capacidad de dialogar y de conversar sobre pues temas muy difíciles como los temas económicos, los temas migratorios, y en el particular tema migratorio siempre hubo una política, hasta que llegó el presidente Donald Trump, de que la política, el tema migratorio siempre era un tema doméstico, era un tema que pues Estados Unidos iba a hacer decisiones sin necesariamente coordinarse con México, porque pues es la facultad de un Estado de controlar quién sale y quién entra. Pero eso permitía, esa política, fíjate, permitía que de una forma u otra no se pusiera sobre la mesa de negociación pues estos temas tan difíciles, ¿no? De que México controle quién cruza, que México asegure sus fronteras. Se tenían esas discusiones, si quieres, pero pues en otros ámbitos y no tan públicos. Entonces yo ya mañana creo que en el Imparcial, cuando se publique mi columna, pues yo hablo sobre pues los errores que han cometido se llama la columna Negociando con el Diablo. Y sí creo, pues es un poco de inexperiencia de tratar con gobiernos extranjeros, y sobre todo negociar con Donald Trump tiene que ser una estrategia muy diferente. Empezando por... Pues empezando por no ser tan público. Eh, yo sí creo, y esto es para los que han tomado cursos de negociación o los que son negociadores o han tenido que negociar, o sea, una de las reglas principales de toda negociación es que mientras más público es, más se dificulta llegar a un acuerdo. Y el canciller decidió literalmente documentar su proceso, este proceso de negociación desde el momento en que se sube en el avión, hasta el momento casi de que salen de la mesa de la negociación en la Casa Blanca. Siempre tiene que haber espacios en donde no se estén plasmando sobre la mesa, y ahorita al final, si tú te fijas en la conferencia de prensa de ayer, como que no habló de la propuesta de Estados Unidos, porque pues es mejor no estar hablando cuáles son las propuestas que están en la mesa, porque te da flexibilidad entre ambos países de llegar a un acuerdo. A mí se me hizo un error de que le respondieran esa noche, el jueves pasado en la noche. Yo de hecho estaba al aire cuando empezaron las respuestas del gobierno de México. Responderle a Donald Trump a sus tweets es literalmente empezar una negociación por tweets, y ahí pues es imposible ganar. El gobierno anterior se podrá criticarle muchas cosas, pero lo que sí trataron de evitar era negociar por tweet, y los que respondían a los tweets de Donald Trump era un secretario o simple y llanamente se decían, digo, el gobierno de México no negocia por tweet, hay que sentarse a dialogar. Y creo que sí fue un error la carta del presidente, que aunque escribió la carta para fortalecer su credibilidad interna, y obviamente el presidente tiene mucho apoyo interno, creo que tiene un 84%
salió el martes en portada del Financiero una encuesta donde tienen el 84% de aprobación de cómo se está manejando esta crisis con Estados Unidos. La carta en sí también te crea problemas, porque ahí ya pone sobre la mesa posicionamientos del gobierno de México que a lo mejor podrá mantener o a lo mejor no va a poder mantener. Entonces sí, al negociar, ya sea con gobiernos tan complicados, con bullies como Donald Trump, o los bullies que vivimos a diario, muchas veces ese tipo de negociaciones tiene que ser muy, muy diferente, y negociar por tweet creo que sí, o dejar que Donald Trump esté negociando a tuitazos, creo que es un error, Donald ¿no? Trump, ¿no? En su libro, por ejemplo, el de Fear, a lo mejor no sé si lo has visto, el de Miedo de Bob Woodward, Sí, es decir, esa sí. es la personalidad de él. Se sube, hace un acuerdo con un funcionario en el avión y se baja y tuitea otra cosa. Es decir, Sí, claro. él es antidiplomático, Ana María. Él no No, le gusta no, la diplomacia. no es que, y O, solamente no es que no le guste, sino usa su personalidad y ujú. esta forma tan agresiva de negociar, porque viene de un mundo, y te lo digo habiendo trabajado, porque yo trabajé poco tiempo, pero trabajé como abogada en Nueva York. Es un mundo de negociación en donde se mentan la madre, se tiran cosas. Me acuerdo de que te tiraban el teléfono. Es un estilo de negociación en donde lo que buscan no solamente es sacar lo más que puedan de dinero o pagar lo menos, sino también buscan ofender, ¿sí? Degradar. Ese es un estilo de negociar muy de Wall Street, de Nueva York, y en la diplomacia tienes que ser todo lo contrario, porque sí tienes que cuidar la relación. O sea, aunque estén en desacuerdo, yo estuve presente en muchas negociaciones entre ambos países en donde había fuertes desacuerdos, pero muy fuertes desacuerdos, pero aún así, primero, todos los comunicados eran con mucho respeto, reconociendo que había un desacuerdo, pero recalcando la importancia de la relación bilateral, que es un poco lo que está haciendo el presidente en ese sentido. Lo que está haciendo el presidente y lo que hoy hizo esta mañana y lo que va a pasar en Tijuana es como tratar de recordarles a todos, pues, que la amistad con el pueblo de Estados Unidos, la importancia de tener una buena relación con Estados Unidos va más allá de los gobiernos, y me parece muy buen mensaje. Donald Trump no quiere eso. Donald Trump lo que está buscando estos electores duros para que pueda ser reelecto es que pues que tiene que ser agresivo contra México. Va de nuevo a usar a México como parte de su plataforma para su reelección, y creo que vamos a escuchar muy pronto que una forma de que México pague por el famoso muro que México dijo que no iba a pagar, a pesar de que Donald Trump lo prometió en campaña, es con los aranceles, que va a forzar a México a pagar el muro mediante aranceles a productos mexicanos. Va a estar relanzando su campaña de reelección, creo que el 18, ya en una semana. Entonces, parte de lo que está pasando en este momento también es como, más allá del tema de aranceles, más allá del tema migratorio, es ir ya armando un discurso para su reelección. Entonces, imagínate qué difícil, ¿eh? Entonces fue un error de Brad de irse a instalar allá. Yo creo que fue un error levantarse y salir corriendo para allá sin tener clara la estrategia mexicana en términos Ujú. porque lo que pasó al irse para allá inmediatamente, mediante Twitter, ya el presidente Donald Trump no solamente metió el tema migratorio, sino metió el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, el meter el tema migratorio, los temas de seguridad de México y además el tema de aranceles, se les enreda muchísimo la negociación, porque ahora México pues no solamente tiene que en esta negociación, entre comillas, demostrarles que están controlando la migración, que parece que México ya había tomado algunos pasos, ¿sí? Aunque no habían hablado de esto públicamente, pero ahora tiene el tema del narcotráfico y ahora el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, y se empiezan a enredar otros temas de seguridad
que, como dijeron muchos de los expertos en uno de mis programas, pues el tema principal para México es el tráfico de armas, que Estados Unidos haga algo en el controlar el tráfico de armas. ¿Cómo metes ese tema ahorita en los temas de seguridad cuando pues estás con esta amenaza de los aranceles? Entonces, tal vez un poquito más de calma, mesura, haber tal vez enviado funcionarios de otros niveles para hacer una negociación más técnica, para tratar de entender qué flexibilidad que tienen ambos gobiernos y al mismo tiempo entender cuáles son los otros actores. Ya lo que me parece muy interesante en este momento y que le ayuda mucho al gobierno de México, que los que más están en contra de los aranceles de productos mexicanos, pues son legisladores republicanos que le están diciendo a Donald Trump no puedes hacer eso. Los legisladores demócratas curiosamente también están cuestionando los aranceles, pero al mismo tiempo, y esto es donde se enreda más la negociación, está la aprobación del TEMEC por parte de las 3 legislaturas que también están en vilo. ¿Cómo puede el gobierno de México aprobar el TEMEC en medio de tener tantos aranceles? Y aranceles que van a continuar subiendo y que están vinculados no a los temas de si quieres, conflictos de comerciales que siempre surgen entre los países y se resuelve mediante estos acuerdos. Surge porque hace una declaratoria de emergencia Donald Trump y usa estos aranceles para presionar al gobierno de México por esta situación entre comillas de emergencia económica o emergencia en la frontera. Entonces, ¿cómo puedes negociar el TEMEC con los demócratas al mismo tiempo el aprobar el TEMEC aquí en México cuando tienes esta amenaza de aranceles que van a continuar subiendo hasta octubre? Entonces se enredó muchísimo la negociación. Yo es muy fácil decir viéndolo uno de lejos sin entender si quieres tú las presiones políticas que podría tener el presidente y el canciller, pero si hubiera mandado antes un equipo tal vez del segundo nivel para estar negociando con los técnicos allá a ver cuáles son los espacios de negociación y tal vez esperar un poquito más para poder hacer una reunión donde había más probabilidades de llegar a un acuerdo. Era claro que no iban a llegar a un acuerdo ayer. Entonces, ¿para qué se reúnen? ¿Para decir que no llegaron a un acuerdo? Eso también a mí me parece un error. Ya cuando juntas al vicepresidente y juntas a los de Estados Unidos y juntas a los secretarios, pues es un poco ya que hay unas grandes probabilidades de que van a llegar a un acuerdo, que creo que también fue un error, que se equivoquen los de abajo y que sigan negociando hasta que llegue el momento que se puedan sentarse los secretarios y decir, pues ya encontramos un acuerdo. Conclusión, entonces, yo creo que es muy importante todo lo que estás diciendo, la verdad no le quito ni una coma. Conclusión, Ana María, porque van a seguir estas negociaciones, yo también creo que Donald Trump es lo que menos le interesa, que vaya hasta siente, es decir, por su perfil. Conclusión, ¿qué ves? Entonces, ¿qué recomendarías? Ya están allá, ¿qué recomendarías tú? Que conoces también Estados Unidos, conoces al gobierno de México también, estudiosa, ¿qué recomendarías? Yo creo que van a tratar de tener una conversación hoy, pero ahora sí creo que la conversación ya no va a ser con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos. La presencia del vicepresidente de los Estados Unidos es para decirle que no hay un acuerdo. Yo creo que hay grandes posibilidades de que para el lunes ya se va a hacer una declaratoria que empiecen la imposición de aranceles en todos los productos mexicanos para ya como ir presionando más al gobierno de México, pero en todo ese proceso pues que se sigan las negociaciones a niveles más a otros niveles, ¿no? Niveles más los niveles más técnicos. No sé si tener la presencia del secretario allá también no sé qué tanto ayude en ese proceso. Porque lo que estábamos comentando también es que en las fotografías que se hicieron públicas no se ven técnicos, o sea, no se ven los que arrastran la pluma. A lo mejor están ahí, pero nomás están los secretarios, pero no están, hay esa famosa fotografía de donde están en la embajada, que también lo tuiteó
y que es como que hubo un poco de cotorreo porque no había ni una sola computadora. Todo el mundo tomando apuntes, pero ninguno de los que estaban ahí presentes parecería ser una persona que verdaderamente conoce la parte técnica de cómo funcionan los aranceles. A lo mejor decidieron que no los necesitaban, pero en este tipo de negociaciones yo te digo, yo que viví negociaciones muy complejas y vi cómo negociaba el gobierno de México negociaciones muy complejas, por ejemplo del TEMEC. Bueno, el equipo que venía de México pueden tener 20 personas mínimo, ¿sí? Y tenían el cuarto adjunto del sector privado que también los apoyaba con información, con cualquier cosa que necesitaban los negociadores para poder respaldar su posicionamiento. Eso parece que no hay ahorita. Que también pues es un tema de capacidad o de que no sé, o sea, estas negociaciones son de las más complejas que puede tener dos países y se requiere de mucha información. A lo mejor esa información no tiene la embajada, pero tengo la impresión que hasta en eso les está faltando apoyo de los técnicos, ¿sí? Y eso también es muy importante. Yo estoy de acuerdo, en verdad, todo lo que dices, porque Donald Trump es la antipolítica, es la antidiplomacia, todo lo que conocemos se ha replanteado, no es él alguien que siga el guión, el protocolo, no es nada eso. Es decir, incluso criticábamos tanto a Peña Nieto y a Videgaray, pero finalmente ahí con Gerald Kushner, pues era el contacto. Yo no sé si tenga que agarrar otra vez al yerno, que es el que lleva todos los hilos. Es la otra cosa, o sea, sí se me hizo un error de que no estuviera el yerno en la reunión. Y el yerno es el que lleva los hilos, ¿no? El yerno es el que lleva los hilos, nos guste o no. Nos guste o no. Sí. No, ese es un error. En cualquier negociación te dirían los que damos talleres de lo primero que tienes que tener es asegurar que en el cuarto de negociación están las personas que pueden hacer decisiones y obviamente el que más influencia tiene en Donald Trump en este momento no es Mike Pompeo, no es, Pence, el vicepresidente. Ellos nomás le dan el mensaje, no negocian. El que puede cambiar la posición de Donald Trump es Jared Kushner y claro el negociador comercial que es Lighthizer, pero que sí estuvo presente, pero obviamente yo creo que ni Lighthizer sabía que iba a hacer esa declaratoria por tweet Donald Trump. O sea, nos parece una ocurrencia, pero no fue una ocurrencia ese tweet el jueves pasado, porque fue el mismo día, fíjate lo grave, el mismo día que los tres países acordaron presentar ante sus legisladores de cada uno de estos países el anteproyecto del acuerdo para que sea aprobado por los legisladores de Canadá, México y Estados Unidos. Ese mismo día, horas después, saca ese tuit. Entonces es casi como que sabotear lo que estaban buscando los tres países, es buscar una forma de que se acuerde el TEMEC este verano, a finales de verano, en septiembre, asumiendo que se está calentando demasiado el proceso electoral en Estados Unidos y ya ha habido cuestionamientos no solamente por los legisladores demócratas, sino por algunos de los candidatos demócratas. Entonces, esa era la idea original y el jueves, fíjate la hazaña, el mismo jueves saca el tweet y con esta amenaza por razones de seguridad nacional, pues por eso empezaron a correr el gobierno de México, tal vez reaccionando en una forma demasiado precipitosa, ¿no? O sea, que a lo mejor deberían de haber esperado un poco. Totalmente. Y a Jared Kushner yo creo que es ahí. Te agradezco mucho, Ana María, en verdad, como siempre, un placer y estamos en contacto. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ana María Salazar, exfuncionaria del gobierno del Pentágono, y estoy de acuerdo. Y es Jared Kushner la llave, nos guste o no. Amigo, a mí no me gusta. Y la política de Donald Trump es que no es política, es el miedo. Es la verdad alguien que ha roto todos los esquemas que traemos y además antirracista, es racista, antimexicano.